Para orar nuestra oración. Vamos a soltar todas las cosas y vamos a iniciar. Bueno, a todos los que nos van a estar viendo en este video, Clemencia, una nueva creación en Cristo, quiero igualmente darles la bienvenida a todos los que por cualquier cosa pues van a estar viendo este video. Esta clase es la clase número 3 y vamos a hacer nuestra oración. Padre Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias Señor por las cosas que tú haces en nosotros, lo que estás continuamente haciendo en nuestros corazones, el cambio profundo Señor que se está produciendo en la transformación de nuestra mente Señor. Cada vez vemos Señor amado como el reflejo de la imagen de Cristo Señor se está visualizando, se está volviendo tangible y real a nuestras vidas, Señor. En esta noche, Señor amado, queremos decirte, Señor, continúa haciendo el cambio, continúa transformando, continúa renovándonos en el espíritu de nuestro entendimiento, Señor amado. Continúa llevándonos, Señor amado, en esta transformación. Por eso, Señor amado, nos arrepentimos de corazón, Señor amado, por haber sido tan ignorantes, por haber sido, Señor, tan descuidados con este tesoro que tú nos has dado dentro de nosotros sin entender muchas cosas, pero estamos aquí y queremos entender. Señor amado, sabemos que todavía hay fortaleza, Señor, en el entendimiento. Sabemos que todavía hay cosas, Señor, que no están en línea en el alma, que no están en línea con el Espíritu, Señor. Por eso venimos ante ti, Señor amado, para destruir, Señor amado, para destruir toda fortaleza, toda la oposición que haya en mi mente, para así poder ser transfigurada a lo que ya en tu Hijo Jesucristo soy, Señor amado, como resplandor de la gloria de tu Padre, Señor amado. Destruimos, Señor, fortalezas de creencias falsas, erróneas, engañosas. El mundo nos ha enseñado, Señor, a vernos en una imagen falsa que no es la verdadera, en un Cristo en la que no es el verdadero Cristo glorioso, Señor, en un mundo que no tiene principios y usa la manipulación, Señor, de la sabiduría del bien y del mal, esa falsa sabiduría, esa sabiduría corrupta, Señor amado. Pero hoy determinamos, Señor, usar las armas poderosas que tú nos has dado. Por eso, Señor amado, renunciamos a la cultura del mundo. Renuncia allí a esa mente caída, renuncia allí a estas creencias falsas, renuncie, habla allí. Es importante hablar, es importante declarar, es importante confesar. Señor, renunciamos, entendemos que no hemos recibido el espíritu del mundo, no hemos recibido, Señor amado, sino solo el Espíritu Santo de Dios, el espíritu de la sabiduría de Dios, el espíritu, Señor, de pureza, el espíritu de santidad, el espíritu de la verdad, el Espíritu, Señor amado, que es uno ahora con nosotros, el Espíritu de Cristo, Señor amado. Por eso, Señor amado, renunciamos, Señor, a toda conformidad del mundo, renunciamos a toda tradición religiosa, renunciamos a cualquier cosa, Señor, que haya moldeado nuestra manera de pensar, a cualquier cosa, Señor amado, que se haya llevado a cabo en nuestra mente, que fue moldeada por el mundo o que fue moldeada por creencias falsas, Señor amado, que ya no están, Señor amado, en nosotros tenerla. Por eso, Señor, usamos esas armas poderosas, usamos la verdad para destruir la mentira, usamos la vida de Dios para destruir la muerte, usamos, Señor, la sabiduría, Señor, que viene de lo alto para destruir la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Señor, en el nombre de Jesús estamos creyendo, Señor amado, que tenemos ahora lo tuyo. Por eso, Señor amado, llevamos en cautividad, Señor, los pensamientos. Vamos a llevar esos pensamientos que quieren correr en nosotros, que quieren ser como bestias salvajes en nuestra mente, en el nombre de Jesús, Señor amado. Ahora mismo, Señor amado, todo pensamiento que esté en el
en la mente del corazón de mis hermanos, todo pensamiento, Señor, en sus almas, Padre, ahora que esté contrario a tu verdad, lo llevamos en cautividad en el nombre de Jesús. Llevo en cautividad los pensamientos, llevo en cautividad, Señor amado, lo que está, Señor, produciéndose en mí, que no trae paz, que no trae, Señor amado, sino inquietud, que trae atolondramiento, que trae mentira. Señor, ahora en el nombre de Jesús, llevamos en cautividad esta clase de pensamientos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor amado. Si hay alguien que se haya sentido desanimado, lleve ahora mismo ese pensamiento que lo lleva a tener un sentimiento en usted que no es de Dios, en el nombre de Jesús, Señor amado. Ahora mismo, Señor amado, destruimos, hollamos, Señor amado, hollamos, Señor amado, hollamos, Señor, pisoteamos la cabeza de la mente caída, pisoteamos, Señor, la sabiduría corrupta, la pisoteamos, declaramos que nada de eso ya está en nosotros, Señor amado, porque hay una nueva creación, hay una nueva vida en Cristo. Ahora podemos decir que estamos en Cristo, que estamos en el último Adán, que estamos en una mente diferente, que estamos en la sabiduría de Dios, que estamos en la pureza de la santidad, que vivimos en el amor, que somos del amor, que somos hijos, donde el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor. Oramos para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ahí usted tiene la oración en la hoja, nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia que tenemos, cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros que hemos creído, según la unción de su fuerza poderosa dentro de nosotros. Oramos para vivir en la fuerza que operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Como lo hizo con Cristo, así también ahora lo hizo conmigo. Estamos sentados con Cristo sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Abra la boca y ore, usando su poderoso nombre en este siglo, sometiendo todas las cosas debajo de sus pies y de nuestros pies, y lo dio por cabeza sobre nuestras vidas, la cual somos su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Oramos para que la gloriosa e inagotable recursos nos fortalezcan con poder en nuestro ser interior por medio de tu Espíritu Santo. Creamos allí, pensemos un minuto. Allí veamos tu espíritu en el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios en tu espíritu. No te ves tú, se ve Él. Vea el glorioso resplandor de su sabiduría en nosotros. Vea cómo el Espíritu Santo sencillamente usted reciba allí la sabiduría de Él, reciba allí la verdad de Él, reciba lo que ahora mismo el Espíritu Santo está impartiendo en tu corazón. Hay una fuente de vida en tu corazón, hay una fuente de vida, hay una fuente de paz, hay una fuente de sabiduría, hay una fuente de verdad, hay una fuente de amor, y estamos sumergiéndonos en esa fuente. Estamos sumergiendo. Vea su alma como sumergiéndose ahora mismo dentro de esa dimensión espiritual de su espíritu. Allí donde está el Espíritu de Dios hay libertad, libertad, libertad. Señor, toda opresión que haya traído el enemigo durante estos días, Señor, en cualquiera, o durante este día, Señor, en cualquiera de nosotros, ahora mismo, Señor amado, yo declaro libertad, libertad, somos libres. Desatamos el alma de toda opresión, desatamos el alma de toda opresión, Señor amado, y declaramos, como la oración declara, que ahora mismo somos fortalecidos en nuestro hombre interior en el nombre de Jesús. Señor, revélanos profundamente que Cristo habita en nuestro corazón por medio de la fe, para así poder echar raíces profundas, ser cimentadas en el amor de Dios, para mantenernos en Él. Oro para que podamos comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho,
cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor que supera nuestro conocimiento. Oramos para experimentar el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, para ser completamente llena de toda la plenitud de la vida y el poder que provienen de Dios. A Jesús sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero que se ponga, que se mantenga un momentico allí. La palabra de Dios dice que el amor de Dios fue derramado a nuestro corazón. Hay un nuevo corazón dentro de ti. La mente de tu espíritu es una nueva mente, es un nuevo corazón. Y dice que Él derramó el amor. El amor es la esencia del Espíritu de Dios y la derramó dentro de tu corazón. Señor, revela ahora ese amor. Revélalo ahora al corazón de ellos. Revélalo, Señor. Te pido de manera especial, Señor, si hay alguno aquí que de pronto, Señor, se haya sentido, Señor, huérfano, se haya sentido solo, se haya sentido, Señor, que no le aman. Ahora, Señor, muéstrales lo mucho que tú sí les amas. Muéstraselo, Señor. Dales un abrazo a cada uno de ellos. Y a mí también, Señor. Yo también necesito, Señor, de tu amor. Por el hecho que esté aquí, Señor, no significa que no necesite que me llenes de la plenitud de tu amor, el sentirme amada por ti. Siéntase amada allí por Él. Déjelo que Él la consienta. Usted es su hijo, su hija amada. Usted verdaderamente es amada por Dios. Por eso fue que Él envió a su Hijo para morir por usted. Señor, que ellos puedan experimentar un encuentro con el amor tuyo. Que ellos realmente se sientan amados, amados, amados por ti. Que no importando, Señor amado, si en alguna cosa están fallando, Señor, muéstrales que tú eres poderoso para destruir el poder de cualquier vicio, de cualquier pecado, de cualquier acto pecaminoso en los que ellos puedan estar recayendo una y otra vez. Te lo pido, Señor. Tú me has enseñado a mí que cuando he recibido de tu poder, he recibido de tu espíritu dentro de mí, Él es el que me da el poder para vencer el pecado. Él es el que me da el poder. Él es el que me da el poder. Por el amor que tú me tienes, por el amor que tú les tienes a ellos, muéstrales, Señor, que es una cuestión de recibir lo que ya en tu Hijo Jesucristo hiciste por nosotros. Hoy recibimos el amor de Dios. Hoy recibimos el amor de Dios. Hoy recibimos ese amor de Dios. Hoy lo recibimos. Hoy lo recibimos. Hoy lo recibimos. Diga, yo recibo la plenitud del amor de Dios en este nuevo corazón. Ahora respiro hondo y mi espíritu respira la atmósfera del reino que es amor. La atmósfera del Espíritu Santo de Dios ahora mismo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por consentirnos. Gracias por recordarnos una vez más que sí nos amas. Gracias por recordarnos una vez más, Señor, que aunque estemos en algún dilema o aunque estemos en algún momento crítico, Señor, o aunque estemos sintiéndonos derrotados, tu amor nos levanta. Tu amor nos levanta. Tu amor nos levanta. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, pueden sentarse. Esto no lo hago normalmente, y menos al principio, pero sentí por el Espíritu hacerlo. Él fue el que me guió en la oración. Amén. ¿Cuántos están contentos por eso? Bueno, hoy vamos a ver la clase número 3, como les había dicho que la clase número 3 tenía que darla hace 15 días, pero bueno, no importa el orden.
lo más importante es que demos la clase. Entonces, vamos a comenzar. Nuestro tema es el fruto del conocimiento del bien y del mal versus el fruto de vida. Entonces, es muy importante entender qué era lo que contenía ese árbol del fruto del bien y del mal y qué es lo que contiene el árbol del fruto de vida. Igualmente, yo les he dicho a ustedes que podemos hacer una comparación o una analogía en donde Satanás es el conocimiento del bien y del mal. Él es el que corrompió su corazón y impartió una sabiduría corrupta igualmente al corazón de él, y luego en la tentación pues vemos lo que sucedió. Pero igualmente el árbol de vida es Jesucristo. El árbol de vida es Jesucristo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, estamos recibiendo la semilla incorruptible de vida eterna. Estamos recibiendo igualmente la sabiduría. Y hay cosas que el Señor me enseñó en esta clase para poder compartirlas con ustedes. Y de verdad que Dios hace todas las cosas perfectas. Porque si lo hubiera enseñado hace 15 días, o sea, hubiera hecho la clase sí, pero el complemento de lo que el Señor me enseñó no se los hubiera dado, me hubiera tocado quedárselos después. Pero bueno, gloria a Dios por eso. Ok, vamos entonces al título: comiendo del fruto del árbol, comiendo del árbol del fruto de vida, Jesucristo, la sabiduría de arriba. Él es la sabiduría de arriba, y cuando nosotros comemos de Cristo, comemos ¿de qué? Del árbol de vida. Entonces ahí vemos, y ahí vemos la cruz. Nosotros comemos ahora de ese cuerpo de Jesucristo y hemos recibido de su semilla. Vamos entonces ahora a la introducción. En la caída del hombre, todos tienen su bosquejo. En la caída del hombre vemos que el árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal produjo la muerte. Entendemos eso, ya lo hemos dicho varias veces, pero no me canso de repetirlo. Ausencia o independencia del hombre en Dios. La semilla de ese árbol era de una sabiduría corrupta y tendería a que el alma se pervertiera, se corrompiera hasta perderse, hasta que la persona se muere y queda totalmente en condenación eterna. Pero en la semilla del árbol de fruto de vida, la semilla es la semilla incorruptible, esto es la palabra, el verbo de Dios encarnada. Por comer del fruto de vida, Dios encarnado, tenemos vida eterna. Somos preservados tanto en esta tierra, oigan bien, lo que no hace la otra es destrucción, deterioro, pero en esta somos preservados tanto en esta tierra y por la eternidad de la condenación eterna en la que nos encontrábamos, y esta es la sabiduría que viene de arriba. Vamos a mirar el propósito de nuestra enseñanza. El ADN, que es la semilla de la sabiduría corrupta, que da igualmente muerte, y el ADN de la semilla de la vida, sabiduría incorrupta, que nos lleva igualmente a vida. Entonces, en este propósito vamos a entender en qué consiste ese ADN corrupto que tenía esta semilla, en qué consiste esta sabiduría corrupta y el contenido de esta semilla, que es del fruto del conocimiento del bien y del mal. También necesitamos entender el otro contenido del ADN. Tenemos que entender lo que ahora tenemos en la otra semilla, porque nosotros hemos nacido de la otra semilla. Ya habiendo estado en el primer Adán, es verdad, todas las cosas lo manifestamos la sabiduría corrupta, manifestamos esa sabiduría terrenal, animal, diabólica, pero ahora nosotros, al estar en Cristo, necesitamos entender el contenido de lo que es esa nueva semilla. No se ve casi la semilla porque es muy blanca, pero no importa, ahí hay una semilla. Yo después se las mando, ¿ok? Bien, entonces, nos enseñará claramente que la semilla y todo el fruto del conocimiento del bien y del mal siempre traería muerte y condenación.
Esta fuente de muerte se encontraba en nuestro corazón y nos mantendría muertos en nuestros pecados. Por eso esta semilla debía caer, morir y ser sepultada. De ahí que la frase de Jesús tan importante para nosotros, que la semilla de trigo tiene que caer a la tierra, morir y ser sepultada igualmente, sabiendo que al ser quitada una y puesta la otra, nacemos de nuevo en esta semilla de vida, teniendo ahora la fuente de vida eterna de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de la semilla, de la enseñanza de la semilla incorruptible? Es importante entender que las dos no podían estar en el corazón. Tenía que ser quitada, ¿qué? Una para poder sembrar la otra. ¿Y quién se encargó de que el corazón fuera un nuevo corazón? La obra de la cruz. Él se encargó de destruir absolutamente todo lo que venía de esa naturaleza caída que nos llevaba a la condenación eterna. Bien, entonces vamos al siguiente, al objetivo. El objetivo de esta enseñanza, ahí lo tenemos, ahí lo pude poner, vivir en Él, o sea, vivir en su sabiduría. Es lo único que nos hace que permanezcamos conectados a la fuente de vida. Es alimentarnos constantemente de la fuente del fruto de vida. Jesús dijo que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera, ¿qué? Bebida. En Jesús, quien es la sabiduría de Dios hecha carne, por lo tanto, Él es la fuente de vida constante, y ese alimento y esa bebida verdadera producirá en nosotros el que nosotros permanezcamos en Él y Él en nosotros. El estar nosotros en Él y Él en nosotros, ¿qué es lo que hace que podamos permanecer? Sencillamente el estar comiendo, el estar entendiendo que ahora el cuerpo espiritual resucitado de Cristo es lo que me ha vestido, entender que cuando Jesucristo resucitó, oigan bien, cuando Cristo resucitó, Él igualmente tenía un cuerpo humano. Todo lo que había en ese cuerpo humano fue resucitado, ya no en la corruptibilidad o mortandad en que estaba, sino ahora en una nueva vestidura de lo incorrupto. Lo corrupto se vistió de incorruptibilidad y lo mortal se vistió ¿de qué? De inmortalidad. Por lo tanto, nosotros ahora estamos vestidos en nuestra alma de esa nueva creación que viene por el poder de la resurrección de Jesucristo. ¿Cuántos están contentos por eso? Ok, bien, entonces en el primer punto que tenemos ahí, el hombre en el jardín y los árboles frutales. Vamos a Génesis capítulo 2, 8, 9. Es un poquito, vamos a recordarnos esto porque es importante entender que el fruto tiene una semilla y esa semilla produjo un cuerpo pecaminoso. Bien, entonces, Génesis 2, versículos 8 y 9. Este es de otra versión. Entonces Adonai Elohim plantó un jardín en Edén al oriente y puso allí el hombre que había formado. 9. Entonces Adonai Elohim hizo brotar de la tierra todo árbol deseable a la vista y bueno para comer. Ahora, el árbol de la vida estaba en medio del jardín y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. En algunas versiones habla, no dice conocimiento, sino habla ciencia, ¿ok? Pero es igual, tanto conocimiento como ciencia están significando lo mismo. Y este árbol, este fruto daría el conocimiento del bien y del mal. Entonces, muy interesante mirar varias cosas aquí. Pon atención. Realmente habían muchos árboles, ¿verdad? Pero solo menciona ¿qué? 2 árboles. ¿Cuáles árboles menciona? Menciona el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida, ¿ok? Que el que da fruto de vida. Igualmente, otra cosa muy interesante aquí es los 2 estaban en medio del jardín. Esto significa que el de vida y el otro estaban seguro muy pegados, muy juntos,
¿ok? No sabemos qué tan juntos estaban, pero creo que podríamos decir que estaban, porque estaban en medio del jardín, entonces debían estar bien cerca. Bien, otra cosa importante es que mirando esto con respecto a estos dos árboles, todos los árboles, dice el versículo de arriba, que todos los árboles se veían, bueno, no ese versículo, pero en esos versículos que habla acerca de los árboles, igualmente todos se veían bonitos. Aún el árbol del conocimiento del bien y del mal se veía bonito. Y todos a la vista se veían muy bonitos. Entonces, esas cosas son importantes. Es importante. Entonces, vamos a mirar nuestro segundo punto. Ok. Entonces ya vemos que habían dos árboles en particular, solo se mencionan dos, aunque habían muchos. Igualmente los dos eran muy bonitos, frondosos. Igualmente también estaban en medio del jardín, estaban uno al lado del otro. Bien, habrá otras cosas que de pronto Dios le quiera mostrar a usted, pero estas son como las más importantes para llevar la línea del pensamiento en la temática que estoy llevando. Recuerde que estamos viendo el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal versus el fruto del árbol de vida. Bien, vamos entonces al segundo punto. En el segundo punto tenemos que entender igualmente que los árboles frutales dan fruto cuya semilla está en él según su género. ¿Por qué estoy diciéndoles estas cosas? Sencillamente para recordarles una vez más que una semilla va a dar de su propio ¿qué? De su propia especie y de su propio género. Entonces, si el hombre come del árbol, del fruto del conocimiento del bien y del mal, la semilla que él puso en su corazón, ¿qué fue? Produjo un ¿qué? Un cuerpo pecaminoso. ¿Y qué pasaba? Produjo ¿qué? La muerte. Vino a ser corrupta. Pero igualmente, cuando uno comprende este principio natural, cuando uno lo comprende y lo lleva al plano espiritual, se da cuenta también que toda cosa que usted siembre en su corazón, de cualquier clase de pensamiento, usted va a tener un resultado, sea para muerte o sea para ¿qué? Para vida. Amén. Y eso fue lo que sucedió en el jardín. Entonces, vemos el versículo en el capítulo 1, versículo 11 y 12, que la tierra produzca hierba verde, plantas verdes que den semilla, árboles frutales que den fruto, cada uno según su ¿qué? Su especie o género, con semilla en él sobre la tierra. ¿Y sucedió qué? Así. En el versículo 12 dice, produjo la tierra hierba ¿qué? Hierba verde, hierba que da semilla, cada uno según su especie o género, y árboles que dan fruto con su semilla en él, árboles que dan fruto. ¿Cuáles eran los árboles frutales que se mencionan? Dos solamente. Entonces, ¿eran frutales? Sí. ¿Y qué me está diciendo que eran frutales? Sencillamente que el fruto dentro de ella tenía que una semilla. Una era para muerte y la otra era para vida. Entonces, luego dice, y árboles que dan fruto con su semilla en él, cada uno según su género. Y vio Dios que era bueno. Entonces, allí podemos ver que cada uno da una especie diferente o un género diferente. Tenemos que la manzana, pues una semilla de manzana va a dar ¿qué? Manzanas. ¿Qué fue lo que pasó cuando ellos comieron el fruto del conocimiento del bien y del mal? ¿Qué produjo en ellos? La muerte. ¿Okay? ¿Qué se desarrolló en ellos? La sabiduría corrupta, que fue lo que produjo la muerte en las vidas de ellos. Amén. Bien, entonces, la siguiente diapositiva. Bien, la semilla produce de su misma clase, cada semilla tiene un cuerpo diferente. Entonces, la semilla del conocimiento del bien y del mal, ¿qué clase de cuerpo iba a producir? Un cuerpo ¿qué? Pecaminoso. ¿Correcto? Un cuerpo pecaminoso, un cuerpo que ya no vendría a ser de gloria, de luz y vida, sino que sería un cuerpo pecaminoso, un cuerpo deformado, una imagen deformada. Él daría, esa semilla dio una imagen totalmente trastocada debido a que esa semilla contenía ¿qué?
muerte, contenía la ausencia, no estaba Dios en ella, porque muerte es contrario a lo que es vida. Pero si hubieran comido de la otra hubiera sido terrible también. Después de haber comido de una, Dios mío, gracias a Dios que no se atrevieron a comer de la otra, y por eso fue que el Señor los sacó rapidito. ¿Saben ustedes por qué? Porque se hubieran quedado en la condición por la eternidad así. Qué terrible, ¿verdad? Por eso es que Dios rápido, se me van de aquí, se me van de aquí. Y puso a dos, y no entren, sí. Y puso serafines ahí con espada en mano, de fuego en las manos. Bien, entonces podemos ver claramente que me gusta el aguacate, vean ese aguacate tan rico. Y se dan cuenta que el cuerpo del aguacate es diferente que el durazno. Igualmente es ahora nosotros en la semilla incorruptible tenemos un nuevo cuerpo. ¿Qué tipo de cuerpo es? Un cuerpo espiritual, un cuerpo lleno de vida, lleno de poder, lleno de luz, lleno del amor de Dios, lo que no teníamos anteriormente en ese cuerpo pecaminoso. Amén. Bien, entonces vamos a definir, vamos a la siguiente. El corazón espiritual es como un vientre a donde la semilla es sembrada y concebida. Entonces, ahí tampoco podemos ver mucho la cosa, pero yo les voy a enviar las diapositivas, no se preocupen, yo se las envío. Pero entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Esa gloria del hombre que había de luz y vida en el hombre, esa fue totalmente sacada. Recuerden lo que les enseñé, sí se los enseñé a ustedes, sí. Sacar y echar. Sacar es despojar al hombre de esa vestidura que había de gloria, y echar significa que lo degradó. El haber estado en esa figura de gloria y no tenerla después hizo que él no pudiera mantenerse en el cielo, sino que fuera echado fuera del cielo. Amén. Entonces aquí aparece, esta semilla iba a producir ya no luz y vida, sino que iba a producir muerte. Y en el hombre, en la otra, era una semilla de vida donde el hombre estaba vestido con luz y con vida. Entonces son dos cuerpos totalmente diferentes. Cada semilla produjo un cuerpo diferente. Bien, continuamos. La semilla es la que engendra o da existencia. Semilla igual dar vida. El corazón es la tierra donde se pone la semilla, corazón, concebir. Podemos decir que el corazón es la mente del espíritu, y que la mente del espíritu es como un lugar, como una tierra, para uno poder entender un poquito esta ilustración. Podemos hacer analogías en lo natural para poder llegar a entender la profundidad de lo que pasó realmente en el corazón de ellos. No solamente esto sucede en el corazón de ellos. Recuerden que yo les he enseñado que igualmente eso sucedió en el corazón ¿de quién? De Satanás. Él fue el primero, el que experimentó su propia maldad. Él fue el primero. De ahí que hacemos la analogía que el árbol del conocimiento del bien y del mal es Satanás, y el árbol del fruto de vida es ¿quién? Es Jesucristo. Que cuando comemos a Jesucristo, sencillamente todo, absolutamente todo es cambiado dentro de nosotros debido al poder de la resurrección. Usted no es un pecador empedernido, usted es un hombre justo que ahora tiene la mente de la sabiduría de Dios en usted, y usted puede comenzar a ser transformado a ese conocimiento de esa mente de Cristo dentro de usted. Amén. Entonces, aquí, ok. Entonces vamos a definir esa palabra engendrar, y vamos a definir esa palabra concebir, y esto nos dará una mayor claridad al punto que es donde quiero que lleguen, porque lo que sucedió cuando ella oyó las palabras, ¿qué fue lo que pasó? Ella oyó las palabras, ¿verdad? ¿Oyó las palabras? ¿Sí? ¿Y qué pasó? Ella las creyó. Oiga, las creyó. Eso es que se comió
lo que él le estaba diciendo. ¿Qué otra cosa podemos decir acerca de las palabras? Las palabras son semilla, ¿correcto? Jesús enseña una parábola en la cual habla que la semilla que siembra el sembrador es la palabra de Dios. En este caso, las palabras que él estaba hablándole a ella eran palabras de maldad, eran palabras de una sabiduría corrupta en la que él quería que ella creyera para que ella pudiera comer del árbol. Entonces fueron dos cosas que sucedieron. La primera que fue, sembró en el corazón la duda, sembró en el corazón la mentira de ella. Tal fue la mentira, tal fue el convencimiento de ella, que ¿qué fue lo que hizo? Agarró la fruta y la comió. ¿Ok? Y ese fue pues el acabose de todo lo que sucedió después de eso. Bien, entonces vamos a mirar esa palabra engendrar. Es muy importante entender su significado. Vamos a la siguiente diapositiva. Engendrar significa dar existencia una persona a un nuevo ser por medio de una fecundación. En el figurado es la semilla de la palabra sembrada que da vida o existencia por medio de la fecundación de la misma especie o género de semilla en el vientre del corazón. Entonces, cuando una mujer queda embarazada, ¿qué va a dar a luz? ¿A un perro? ¿A un gato? No, va a dar ¿de qué? De su propia especie, ¿verdad? ¿Y cuál es la especie? Pues la humana, ¿correcto? Bien, en esto el engendrar es igualmente esa palabra que ella dejó sembrar en su corazón, fue lo que dio el efecto, dio a luz el pecado. ¿Y qué hizo el pecado? Agarró, comió y dio a luz ¿qué? La muerte. ¿Ok? Bien, veamos ahora la palabra concebir. Significa quedar preñada, una hembra, como consecuencia de la fecundación del óvulo por el espermatozoide del macho. En el figurado, en la analogía que estamos haciendo, en el figurado, es la semilla que al ser sembrada, ¿en dónde? En el corazón. ¿En qué corazón fue puesta esa semilla? En el corazón de Eva. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo que cada uno de ustedes tiene un corazón con una capacidad en donde usted sembró la palabra de Dios y esa palabra de Dios dio un cuerpo espiritual incorruptible. ¿Qué fue lo que dio la semilla del conocimiento del bien y del mal cuando ella la creyó? Un cuerpo que corrupto, que iba a deteriorarse hasta llevarla a la muerte. Pero en la nueva que tenemos ahora nosotros, igualmente nosotros concebimos en nuestros corazones la semilla, Cristo Jesús, y tenemos ahora la naturaleza divina de Dios. Tenemos un nuevo espíritu en nosotros. ¿Y qué pasa con el corazón? Igualmente tenemos dentro de nuestro espíritu, tenemos una mente, y en esa mente es una nueva mente, un nuevo corazón. Ezequiel lo dice claramente. Por eso es que cuando yo medito en la palabra, yo veo que realmente no quedó nada de la naturaleza de pecado dentro de mí. ¿Por qué? Porque yo me identifico en la muerte de Jesús. Pero igualmente cuando yo recibí a Cristo Jesús, al verme muerta en su muerte, ahora también yo he concebido ahora una nueva semilla dentro de mí. He concebido la vida de Dios y en esa vida de Dios tengo un nuevo ¿qué? Un nuevo espíritu. O sea, yo tengo el cuerpo espiritual con que Jesucristo resucitó de los muertos. Por eso estoy identificada en su muerte, pero estoy identificada en su resurrección. ¿Hay algo en usted de su viejo hombre? Nada. La cuestión es, ahora véase usted en Cristo, en el resucitado, y comience usted a identificarse con Cristo y comience usted a destruir todo lo que le impide a usted verse como realmente usted es, uno en Cristo, en todo el esplendor y gloria de Él. Amén. Entonces, ¿entendieron qué fue lo que sucedió?
¿ok? Ella, la palabra que usó la serpiente, llegó al corazón de ella, ella la concibió y de ahí ella cogió y tomó y comió del árbol de la muerte. Bien, vamos entonces a la siguiente. Entonces necesitamos entender que las palabras son semillas, se siembran en el corazón o en la mente del corazón y son concebidas, luego son gestadas y desarrolladas y luego dan a luz. Y esto fue lo que sucedió igualmente en este corazón de ella. Bien. Ok. Vamos un momentico a Génesis capítulo 2, versículo 7. El Señor me mostraba algo con respecto a cuando Jesús lo creó al hombre. Miren que la creación del hombre fue diferente. Cuando Él creó a la tierra y cuando Él creó a los animales, ¿qué fue lo que Él hizo? Él dijo a la tierra que la tierra produzca animales, que la tierra produzca esto, que las aguas produzcan peces, ¿verdad? Pero con el hombre no fue así. ¿Qué hizo el Señor? Soplar aliento de vida. ¿Dónde lo sopló? En su nariz. Esto significa que la parte del alma fue iluminada con la vida de Dios. Y dice así, en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue al hombre un ser ¿qué? Viviente. Ese soplar significa emanar. Esto es que del aliento de vida se desprendió la vida de Dios. Pero resulta algo muy interesante, que esa es la parte que esta mañana me puse, que desde hace ya varios días el Señor me comenzó a ministrar muy fuerte. Y eso es lo que vamos a mirar diferente a otras. Es como un complemento de lo que he venido enseñando, pero ustedes de verdad que son bien bendecidos porque es con ustedes la primera vez que estoy enseñando esto de esta manera como el Señor me lo enseñó. Y quiero decir esto. Cuando Dios sopló, esta palabra soplar significa emanar, ¿okay? Esto es que del aliento de vida se desprendió la vida de Dios, pero resulta que la sabiduría de Dios es vida para el hombre, que trae luz y resplandor a la mente del hombre. Dios hace que el alma, la mente humana del hombre tenga la sabiduría de Él. Esto es tremendo. Y vamos a ver un versículo. Dice, vamos a Proverbios 3:18. Proverbios 3:18. En Proverbios 3, en el capítulo 3, habla y comienza a hablar de la sabiduría. Es muy interesante lo que el Señor me estaba enseñando. Porque realmente cuando ese versículo se está refiriendo aquí, se está refiriendo es a la sabiduría de Dios. Y miremos el versículo. Ella, o sea, la sabiduría es ¿qué? Es árbol ¿de qué? De vida. Cuando Él sopló en el nostril, le dio al alma humana la sabiduría de Él. Su espíritu, la mente de su espíritu tenía la sabiduría misma de Dios en Él. ¿No les parece esto tremendo? Y lo acabamos de confirmar. Ella, en la sabiduría, es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen.
Otra versión dice, ella es el mismísimo árbol de la vida para quienes la abrazan. Abrázala fuerte y sé bendito. ¿Cuántos quieren el fruto de vida? ¿Cuántos hemos abrazado, cuántos hemos abrazado el fruto de vida? Si tú has abrazado el fruto de vida, hoy quiero decirte algo. La sabiduría de Dios igualmente está en tu corazón, en tu nuevo corazón. El problema es que no hemos conocido esa sabiduría. ¿Y en qué consiste esa sabiduría de Dios? Bueno, la sabiduría de Dios, una de las cosas que consiste es en el conocimiento de Él. En el conocimiento de Él, en el conocimiento de su carácter, en el conocimiento de sus virtudes, en el conocimiento de todo lo que es Él. Y esa sabiduría de Dios es lo que le va a dar a ustedes revelación de quién es Él y de que usted se puede comportar como Él. Amén. Y miren ese versículo, miren el otro versículo. Génesis 2:20. Después de esto, después de que Dios forma al hombre y en ese soplo de vida emana la sabiduría de Dios igualmente, porque igualmente vida es resplandor, vida es luz, y la luz de Él vino al entendimiento del hombre y le dio sabiduría. Miren lo que dice este versículo, Génesis 2:20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. ¿Cuántos piensan que esto es sabiduría? ¿Y sabiduría de quién? De Dios. Entonces, el hombre fue lleno con la sabiduría de Dios. El hombre tenía la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es vida. Es resplandor de vida en el entendimiento del hombre. Pero igualmente sabemos lo que sucedió en la caída. ¿Qué fue lo que sucedió? El entendimiento totalmente se entenebrece y el alma entra en una región de muerte. Pero entonces, ¿qué clase de sabiduría iba a tener el hombre? Una sabiduría totalmente terrenal, animal y diabólica. Ya no la de arriba, porque esa la pierde. Por eso el hombre es degradado. Por eso es que se habla de una mente caída, en una degradación que hubo cuando él peca. A él la sabiduría de Dios ya no estaba en él. Ese resplandor de gloria no estaba en él. Esa vida de Dios no estaba en él. Por lo tanto, la sabiduría de Dios ya no podía alumbrarle el entendimiento. ¿Me están siguiendo? Si no era un entenebrecimiento que lo llevó a la muerte. Bien, entonces vamos un momentico a Primera de Corintios 1:24, hablando con respecto a esto de la sabiduría. Yo no sé si ustedes entienden que Jesucristo es la sabiduría de Dios. Jesucristo es la sabiduría. Jesucristo no tiene sabiduría. Jesucristo es de ser la sabiduría de Dios. Y Él manifestó, ya le digo, y Él manifestó en todo aspecto la sabiduría de Dios. Fue manso, fue humilde, mostró el amor, mostró su sabiduría. Es más, la gente se asombraba ¿de qué? De su sabiduría. La manera en cómo hablaba, la manera en cómo conocía a Dios, su Padre, la manera de ser de Él, cómo era. ¿Por qué? Porque Él es sabiduría. Primera de Corintios 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios. ¿Y sabiduría de quién? De Dios. Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo, ellos perdieron esa sabiduría en su entendimiento. Ya no sería la sabiduría de Dios, sino sería una sabiduría corrupta. Corrupta. Vamos a Primera de Corintios 1:30. 1:30. A mí me desarmó esto cuando lo estuve estudiando hoy. Yo decía, oh my God.
Ay, Señor, yo no lo había entendido antes, que el conocimiento del bien y del mal es realmente la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Es la sabiduría corrupta que concibió el corazón de Satanás cuando él miró la sabiduría, el esplendor de la sabiduría que había en él. Y eso me desarmó de verdad, me desarmó de verdad. Primera de Corintios 1:30, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros, ¿qué? Sabiduría ¿de quién? De Dios. Justificación, santificación y redención. Pero como estamos en la misma línea del pensamiento, estoy enseñándoles acerca de que Cristo es la sabiduría de Dios. Él es el verbo hecho carne. Por lo tanto, la sabiduría de Dios se hizo ¿qué? Carne. Por eso es que Él es la sabiduría de Dios. Bien, y hay hay muchos versículos, pero no vamos a estar hablando mucho de eso en este momento. Entonces, en la creación del hombre, Dios mismo impartió la vida de Él en el hombre, esto es su sabiduría, en la mente, en la mente del corazón del hombre. Igualmente ahora entendemos que Cristo, quien es sabiduría de Dios, fue el que manifestó la sabiduría de Dios en todo aspecto cuando Él estuvo aquí en vida. Por eso el hombre se ve alumbrado en su entendimiento por la sabiduría que es resplandor de Dios a la mente del hombre. Bien, igualmente vemos la diferencia de la nueva creación que tenemos en Cristo Jesús con la vieja creación. El viejo hombre o el hombre de pecado tenía una sabiduría ¿qué? Corrupta. ¿Cuántos creen que tenían una sabiduría corrupta? Ustedes me están mirando así raro. Yo les voy a decir, vamos todos a Santiago. Si eso es lo que tú quieres, eso es lo que voy a decirles. Vamos todos a Santiago, porque es que yo quiero que ustedes entiendan que realmente ese fruto del conocimiento del bien y del mal nos llevó a actuar en una sabiduría ¿qué? Corrupta, en una sabiduría dañada, en una sabiduría que fue trastocada. Santiago, capítulo 3. Y aquí Santiago hace una analogía entre la sabiduría que viene de arriba, que es la que ahora nosotros tenemos. Oigan, es la que ahora nosotros tenemos en nuestra mente. Nosotros no tenemos ya esa mente corrupta. Nosotros tenemos ahora una mente nueva, un corazón nuevo, en donde la mente es la mente ¿de quién? De Cristo. ¿Cuántos creen que tienen la mente de Cristo? Entonces, si usted tiene la mente de Cristo, usted es sabio. El problema es que como no hemos entendido, entonces, ¿cómo usted va a vivir algo que usted ni siquiera conoce que usted tiene? Pero ahora conocemos. Entonces usted sí puede ser un chico sabio. Usted se puede destacar entre sus amigos en el colegio. Usted se puede destacar en todo aspecto, en su trabajo, en cualquier parte. Usted se puede destacar porque usted tiene la sabiduría de Dios en usted. Usted no va a obtener la sabiduría. Usted tiene la sabiduría. Usted es sabio en su nuevo corazón, porque la fuente de vida es sabiduría en usted. Amén. Entonces, dice el versículo, ya les digo el versículo, okay. Versículo 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido? Oiga, sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena ¿qué? Conducta, ¿qué? Sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, una persona que es mansa, que es humilde, sencillamente la sabiduría de Dios se está manifestando a través de esa persona. Una persona obediente, una persona dócil, una persona diligente, es una persona que está viviendo la sabiduría de Dios en él, que está entendiendo lo que es la sabiduría de Dios en él. Y luego dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que ¿qué? La que desciende de lo alto. ¿Cuántos nacieron de aquel que descendió de lo alto? ¿Cuántos nacieron de la semilla de arriba? Entonces la semilla de arriba es ¿quién? Es Cristo Jesús. Por lo tanto, Él es la vida.
¿Que produce qué? Vida en la sabiduría de Dios el Padre en nosotros ahora. Amén. Y luego dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que terrenal, animal y qué, y diabólica. ¿Cuántos teníamos esa naturaleza? ¿Cuántos teníamos esta naturaleza? Todos. Pero cuando usted se ve muerto, oiga, cuando usted se identifica totalmente con la muerte de Jesús, ¿cómo se va a ver usted ahora? ¿En esa sabiduría terrenal o en la otra sabiduría? En la sabiduría que viene de lo alto. ¿Sí se fijan la diferencia? Ahora, usted ha recibido todo lo de Él. Conozca todo lo que hay de Él en usted. Conozca todo el poder de Dios en usted. Conozca toda la sabiduría de Dios en usted y comience a manifestar lo que es de Él en usted. Porque esa naturaleza divina de Dios en usted, de la cual ahora usted participa, oigan bien, es mucho más poderosa, es mucho mayor, es mucho más grande, es mucho mejor que la que teníamos antes. Y ella ya no tiene poder en nosotros. ¿Por qué? Porque fue crucificada, muerta y sepultada. Pero tenemos que vernos muertos en su muerte. Desde aquí hasta la puntica de nuestros pies. ¿Me están siguiendo a esto? Entonces, ¿sí podemos ser como Cristo? Sí podemos tener como Cristo, ser como Cristo. Es que tenemos todas las cosas, tenemos su simiente, tenemos ahora el cuerpo espiritual resucitado de Cristo que nos ha vestido, tenemos ahora el corazón nuevo, ¿okay? Una mente nueva en nosotros, tenemos la mente de Cristo ahora dentro de nosotros. Y es verdad, tenemos todavía la otra, pero la otra ya está muerta. Entonces la podemos vencer. Porque un muerto no tiene poder. Pero hay que conocer lo que tenemos dentro de nosotros. Esto a mí de verdad que me... my God. Ok. Y luego dice en el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura. ¿Qué más? Ajá. ¿Qué más? Ajá. ¿Y de qué? Sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Tremendo, 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 tremendo. Eso está dentro de usted. Esa sabiduría de lo alto fue lo que Dios ahora le dio a usted. Esa es la semilla incorruptible de vida, en donde ahora en la sabiduría de Él podemos vivir a lo mismo de Él, en la misma clase, en el mismo género, en la misma especie de lo que ahora somos en Él, porque somos una con Él. Amén. Bien, entonces continuamos, vamos entonces ahora al B. Bien, el corazón de Satanás sembró, concibió y dio a luz su propia maldad, su propio deseo o su propio, ¿qué? Pensamiento. El pensamiento es una semilla, el pensamiento es algo que se origina ¿en dónde? En el corazón. Se puede rechazar o se puede aceptar. Él no lo rechazó, ¿él qué hizo? Aceptarlo en él, aceptarlo en él. Entonces, miremos un momentico Isaías 14. Isaías 14. Esperen que se me fue la mano aquí. Ok, Isaías 14. Pero tú dijiste, ¿en dónde? En tu corazón. ¿Qué les dije con respecto al corazón? Le dije que el corazón es la mente del espíritu. Es la mente del espíritu. Es un lugar, es como un vientre. Es como un vientre. Allí se pueden concebir las ideas que las personas ponen o las ideas que ellos mismos piensan,
o las ideas que aún son dichas por otras personas. ¿Me siguen ahí? Ok, entonces dice, pero tú dijiste en tu corazón, o sea, en sus propios pensamientos, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono, me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte, etcétera, etcétera. Ahora, este versículo es claro, él deseó, lo pensó, ¿y qué? Y lo dijo. ¿Lo pensó? ¿Sí? ¿Lo pensó? ¿Qué más? ¿Y luego qué? Lo dijo. ¿Qué sucedió? Él estaba sembrando en él mismo, ¿qué? Él mismo engendró y luego ¿qué? Concibió de su propio ¿qué? Pensamiento. Y esa capacidad, oigan bien, la tenemos todos nosotros. Por eso es que cuando nosotros recibimos a Cristo pudimos dar a luz ¿qué? La vida de Cristo. Amén. ¿Cuál simiente fue la que recibimos en el corazón? La simiente incorruptible. ¿Y qué pasó? Vinimos a tener un cuerpo ¿qué? Espiritual. ¿Y cuál es el cuerpo espiritual? El que resucitó en Cristo Jesús, que ahora lo tenemos por gracia por medio de la fe. Amén. Sí, es verdad, nuestro cuerpo va a morir, pero mi espíritu no. Mi cuerpo espiritual se va para arriba, con mi alma. Esa es inmediata. Sí, se quedó este cuerpo humano. Ok, fine, está bien, no hay problema. Pero yo me voy con todo arriba. Amén. Entonces, mirando esto de la tentación de este ser espiritual, Satanás, ¿qué clase, oigan bien, qué clase de sabiduría generó o concibió Satanás en su corazón cuando él concibió de su propia maldad en su propio corazón? ¿Qué fue lo que yo les enseñé acerca del conocimiento del bien y del mal? El bien de Dios ¿se qué? Se trastocó, se afectó, porque había un bien. Recuerden que él era la sabiduría de Dios, perdón, no la sabiduría de Dios, él estaba como vestido de una sabiduría que Dios le había dado. ¿Se acuerdan? El sello perfecto de qué? De la sabiduría. ¿Qué hizo él con esa sabiduría? Cuando él tuvo ese tipo de pensamientos, en donde él vio la hermosura de quién era él en esa sabiduría de Dios. El bien de Dios fue trastocado, fue afectado y vino ¿a qué? A llenarse su corazón de maldad. De ahí que vino el bien trastocado y el mal, viniendo a ser una sola semilla. Creo que dije al principio de la, creo que con una clase, no me acuerdo con cuál fue, si usted hace el bien, estando en esa naturaleza caída, si usted hace el bien, todavía está muerto usted en sus delitos y pecados. ¿Se acuerdan que yo les dije eso? Y si hace el mal, igual. ¿Por qué? Porque la condición que da esa semilla es una semilla corrupta de sabiduría, en donde usted está haciendo un bien, está trastocado, y un mal que igualmente está malo. O sea, es un mal de maldad. Y todo está aquí en el corazón de la persona. ¿Cuántas cosas no estamos viendo hoy en día? Lo bueno llaman malo, lo malo lo llaman bueno, ¿ok? Y aparte de eso, están diciendo que está bien el que usted haga esto, haga lo otro. No puedo decir mucho porque después me vetan el coso y me lo bajan. Pero son cosas que están sucediendo de verdad. Son cosas que están sucediendo. ¿Qué es ese tipo de sabiduría que hay ahora en el mundo? ¿No es una sabiduría corrupta? ¿No es una sabiduría totalmente basada en qué? En el conocimiento del bien y del mal. Y no se puede separar. No se puede separar el bien del mal en el hombre. Tenemos que también igualmente entender esto. No se puede separar el bien del mal en el corazón del hombre. Porque de todas maneras esa semilla produjo, ese fruto produjo ¿qué? La muerte. El hombre estaba muerto, destituido de la gloria de Dios. Amén. Bueno, continuemos con Sata.
Vamos a continuar con él porque estamos con él. Pero bueno, entonces, ¿qué clase de sabiduría generó o concibió Satanás? Pues sencillamente una sabiduría corrupta. Esto es la mente de su espíritu que aún llegó a envenenar todo su ser. Su mente se vio afectada, su alma se vio afectada, su voluntad se vio afectada y todo su ser, toda la parte afectiva de todo su ser igualmente se vio afectado. ¿No le pasó lo mismo al hombre? ¿Correcto? ¿Se vio afectado todo el hombre? ¿Todo? ¿Absolutamente todo? Todo por una semilla. ¿Y Satanás se vio afectado en todo? Se vio afectado en todo. Tanto así que Dios profetiza cosas muy tremendas en él, sobre él, acerca de lo que iba a suceder con él. Él no tenía para poderse salvar. El hombre sí, gracias a Dios, pero el Satanás no. Entonces, en los versículos de Santiago, en Santiago 1, 14 al 15, igualmente no los vamos a leer, ¿ok? Nos podemos dar cuenta o con claridad de cómo el corazón de Satanás fue afectado por lo que sintió, fue de su propio pensamiento, de su propia semilla de maldad, que él produjo una sabiduría corrupta en él. Bien, entonces, vamos al siguiente. El deseo de su propio corazón fue la semilla que él concibió de maldad. Yo no entiendo por qué pasó con esto que yo lo había arreglado. Ok, bueno, pensé que lo había arreglado. Ok, el deseo de su propio corazón fue la semilla de sabiduría corrupta. Ahí no puse. De su propio corazón fue la semilla. Ok, no sé por qué no apareció, porque yo lo corregí. No sé si fue que, bueno, se me fue la luz, de pronto fue en ese momento y no me di cuenta. Bien, no importa. Tal caso, el deseo de su propio corazón fue la semilla la semilla corrupta, de sabiduría corrupta, que él concibió ¿de quién? De maldad, ¿verdad? Vemos allí el corazón de él, ¿ok? Llenándose de esa maldad y llevando a cabo, ¿ok? Todo el daño que causó en su propia mente, en su propio pensamiento, en su propio corazón. El bien se torció en su corazón, viniendo a encarnar el mal y el bien trastocado. Amén. Entonces es muy importante entender estas cosas de lo que sucedió con él, para que podamos también entender, oigan, que el arbolito del conocimiento del bien y del mal es una sola semilla ambivalente, dual y polarizada que todos nosotros tuvimos. Ya no la tenemos, pero necesitamos todavía combatir contra esos pensamientos duales, contra esa sabiduría corrupta que hay en nosotros, para dejar que la otra sea la que tome lugar en todo nuestro ser, en la parte afectiva, en la parte de la voluntad y en la parte del corazón. Amén. Bien, entonces la siguiente. ¿Qué significa el ser? Vean eso, ser de Satanás. Satanás no tiene mentiras, él es la mentira. Satanás es un homicida, es un mentiroso, ¿correcto? Es el engañador, ese es el ser de él y eso no lo puede cambiar nada. ¿Por qué? Porque eso fue lo que él mismo concibió en sí mismo, su propia mentira, y vino a ser mentiroso. Su propia mentira y vino a ser engañado en sí mismo. ¿Y qué vino a hacer? A engañar a otros. ¿Correcto? Y es homicida. ¿Qué fue lo que hizo con el hombre? Engañarlo para que lo que iba a comer el hombre iba a matar la imagen de Dios, el esplendor de la gloria de vida en el hombre. ¿Qué fue lo que lo mató? El engaño que él le dio para que la mujer comiera. ¿Fue un asesino? Sí. ¿De qué? De la vida de Dios en el hombre. Qué envidia tan berraca la que tenía ese ser celestial. ¿Ok? Y si ustedes se dan cuenta,
en las características de la sabiduría corrupta que está en Santiago? Envidia, celos, toda obra perversa, todo eso lo sintió el corazón de él y con alevosía vino a destruir esa imagen de Dios en el hombre, con engaño y con mentira, para que ellos comieran de lo mismo que él había comido, de lo mismo en lo que él se había corrompido, porque eso fue lo que le pasó a él. Él se corrompió en su corazón con una sabiduría corrupta. Bien, entonces, continuamos. Entonces, un ser es todo aquel que posee un espíritu y un alma. Satanás es espíritu, posee un corazón y un alma, una mente. Es un ser creado por Dios y su naturaleza estaba cubierta con la gloria de Dios. Llevaba el bien de Dios estampado en todo su ser. Vamos a Ezequiel 28:12. Porque es que es impresionante. Este ser celestial estaba lleno de sabiduría. Entonces, ¿qué fue lo que corrompió? La sabiduría de Dios en él. ¿Cómo? Con maldad. Con maldad. ¿No les parece emocionante esto de la sabiduría? ¿Alguna vez lo habían visto de esta manera? Nunca, ¿verdad? Yo tampoco. Pero el Señor me lo enseñó y yo se los estoy impartiendo a ustedes. Esto es una revelación de Dios, esto no es mío. Recuerden lo que yo siempre les he dicho. Esto uno no lo puede producir por uno mismo, ¿ok? Las revelaciones no son de uno, las revelaciones son de Dios, dadas al hombre, pero no son de uno, sino son de Él. Amén. Entonces, miren y verán. Ezequiel 28:12. Ezequiel 28:12 dice: tú eres el sello de la perfección, refiriéndose aquí a Satanás, a Lucifer. ¿Lleno de qué? ¿Lleno de qué? ¿Y de qué? De hermosura. Esa sabiduría de Dios era lo hacía ver a él en un resplandor de gloria tremendo. Recuerden que él es un ángel de luz, caído, pero es un ángel de luz. Lo que vestía, como lo vistió Dios, en sabiduría. ¿Y qué fue en lo que él se engañó? En ese propio resplandor de su belleza, de esa propia sabiduría. Entonces, ¿qué realmente fue lo que dañó Satanás en su corazón? La sabiduría de Dios. ¿Qué hizo Eva al comer del árbol? Dañar la imagen de vida y luz, obteniendo la sabiduría corrupta de Satanás y la otra, que era la de Dios, totalmente diluida. Fue despojada. ¿Cuántos saben que, cuántos se acuerdan que ellos se vieron como desnudos? Algo fue despojado entonces en ellos. Las vestiduras espirituales que eran luz y vida, pero también la sabiduría de Dios en ella, porque estaba en la mente. ¿Cuántos se acuerdan de la transfiguración? ¿Cuál es la parte que brilla más? El rostro. ¿Dónde está la mente? O sea, estamos vestidos de Él. Por lo tanto, el alma está cubierta ¿de qué? De luz y de la sabiduría que es vida en usted. ¿Están siguiéndome a esto? Eso es lo que usted tiene en usted. ¡Wow! Esto es poderoso. Esto es grandioso. Esto es glorioso. Esto no lo había entendido yo. O sea, sí he entendido cosas, pero esto de la sabiduría, esto me desarmó a mí, porque me doy cuenta que realmente en mí está la mente de Cristo, y si la mente de Cristo está igualmente la sabiduría de Cristo. Y que yo sí me puedo entonces, comportar de acuerdo a esa sabiduría. Porque si Él es el gran yo soy
y el yo soy es la sabiduría de Dios, y el gran yo soy está dentro de mí, porque no soy yo viviendo dentro de mí, sino el gran yo soy, y el gran yo soy es la sabiduría de Dios. Entonces yo soy una con la sabiduría de Dios. Esto es tremendo, esto es tremendo. No nos miremos como poca cosa, Dios mío. Nosotros somos a imagen y semejanza de Él. Nosotros somos uno en Cristo. Y Él lo que quiere es que nosotros manifestemos de toda esa sabiduría que está en nosotros, para que sea fruto de vida para otros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ya entendimos lo que es el ser de Satanás. Venimos a ver que él llegó a ser un asesino, llegó a ser un mentiroso, llegó a ser un ser totalmente muerto, engañado. Bien, vamos a la otra. Entonces, después de la caída, la esencia del bien de Dios en su ser fue cambiada, trastocada. Esa palabra trastocada es impresionante. Vamos a mirar el versículo, porque es que eso fue lo que sucedió en él. Fue trastocada. Él concibió y dio a luz un espíritu caído y una mente entenebrecida, opuestas a la que Dios le había dado. ¿Me siguieron? ¿Qué pasó con el hombre? Comió y las vestiduras que habían, ¿qué? ¿Se vio qué? Desnudo. Significa que estaba vestido de la gloria de Dios también. Y que su mente estaba totalmente inundada por la sabiduría de Dios. Así como Satanás. Pero cómo, de verdad que el odio de Satanás hacia la humanidad fue tremenda. Y el odio que todavía podemos ver de Satanás hacia la humanidad, realmente eso, lo único que él quiere hacer es daño a la humanidad, daño a las almas, mantenerlas en ese mismo estado de podredumbre en que se encuentran, de muerte en la que están. Pero bueno, gloria a Dios, porque Dios ya llevó a cabo un plan perfecto en su Hijo. Ahora lo que nosotros tenemos es: Señor, enséñame a orar, a interceder, para que ellos puedan recibir lo que yo ahora tengo, porque yo he recibido su vida, he recibido el esplendor de su sabiduría en mí. Amén. Y yo voy a dar del fruto de vida. Y eso es lo que yo quiero dar, fruto de vida, para aquellos que están muertos, para que igualmente salgan de las tinieblas a la luz. Amén. Entonces, vamos a la siguiente. Entonces, miren la palabra trastocar. Es tremenda, esa palabra es tremenda. Trastocar o trastornar significa alterar ¿qué? El orden conveniente o adecuado de algo, su esencia o el desarrollo de un proceso. Él truncó con su maldad todo lo que Dios le había dado a él. Y el hombre igualmente le pasó lo mismo. ¿Okay? Bien, entonces esa palabra es tremenda, es muy diciente a mirar todo lo que sucedió en la vida de Satanás y luego también lo que sucedió en la vida del hombre. Bueno, diapositiva la siguiente, ok. En él se encarnó el mal y el bien, fue trastocado y vino a ser una naturaleza caída, tomando el lugar en todo su ser, espíritu, alma, corazón, voluntad y conciencia. Entonces vemos ahí el árbol y vemos igualmente que él es el árbol. Él es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Él es, oigan, él es la sabiduría corrupta. Y la semilla de ese fruto iba a producir ¿qué? La muerte. ¿La produjo en Satanás? Sí. ¿Y ahora quién? En nosotros antes de Cristo. ¿Ok? Por eso es que yo digo que mi vida se partió en dos. Una la vieja clemencia y luego la nueva clemencia. Amén. Ok, bien. La joven clemencia, sí, la joven.
Ya pronto voy para los 70, Dios mío, que me las pelo. Bueno, la siguiente. Ok. ¿Cuál es la naturaleza de Satanás? Entonces, Juan 8:44, homicida, mentiroso y engañador. Entonces, Jesús nos aclaró, Jesús nos reveló claramente qué tipo de ser es Satanás. Él sí lo dijo. Y no lo dijo una vez, lo dijo varias veces. ¿Y qué le dijo a los fariseos? Oigan, hijos del diablo. ¿Sí? Raza de víboras. ¿No les dijo eso? Porque lo que tienen en la boca de ustedes es puro veneno. ¿Cierto o no? Pero ya nosotros no estamos en esa categoría. Amén. Ya nosotros no estamos en esa categoría. Que nuestro amor sea un verdadero amor. Entonces, la siguiente. 8:44. Entonces, ahí está esa. Ok, dice, ustedes son la descendencia de una mentalidad ¿qué? Caída. Ahora que sabemos, ustedes tienen la mentalidad de una sabiduría corrupta y desean probar su diabólica ¿qué? Paternidad al desear hacer sus deseos. Esta mentalidad caída es la que mata a la humanidad desde ¿qué? Desde el principio. Lo está llamando ¿qué? Un asesino. No hay conexión con la verdad. La mentira es su lenguaje. De hecho, la mentalidad caída del diablo es la mentira. Entonces, ¿en qué consiste la sabiduría corrupta? En ser asesina y ser mentirosa. Hay una enseñanza, bueno, que todavía no, pero hay una enseñanza que voy a mencionar solo algo con respecto a la mentira. Normalmente, cuando decimos mentiras, tiene un espíritu de mentira, voy a sacar ese espíritu de mentira, ¡fuera! Espíritu de mentira. Pero quiero decirles algo, la esencia de la naturaleza caída es la mentira. Es parte del ADN de la semilla que comimos de él. Usted no dice mentiras porque tenga un espíritu de mentira. Usted dice mentiras es porque en nuestra naturaleza era natural decir mentiras. O si no, dígame usted un niño, si hay alguno de ustedes, tú tienes niña, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos tienen hijos ya? Bueno, ok. ¿Usted le enseña a su hijo a decir mentiras? Pero las dice, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Enseñarle al niño qué es la verdad y qué es la mentira. Pero de una manera natural. La mentira era algo, parte integral de nuestra naturaleza humana. ¿Sí me entienden? Pero ya no lo es. Ya no lo es. Por eso es que Pablo nos dice en varios lugares que debemos de desechar toda mentira. En la sabiduría de Dios que está ahora llenando mi mente, no cabe la mentira. No cabe la mentira, así de sencillo. Entonces, cuando estamos hablando de esta naturaleza caída, de este ser, es mentiroso por naturaleza. Ese es el ser de él. Él es mentiroso. Y les digo esta noticia, nosotros éramos también iguales. La mentira era parte de nuestra vida. Y no hay tal cosa como el mundo llama las mentiras blancas. Es que tuve que decir mentiras para que no me regañaran. Es que tuve que decir mentiras por esto. No. Mentira es mentira. En la verdad, así es. En la verdad no hay mentira. Entonces, si usted es de la verdad, hable verdad. En todo momento. Porque eso es parte ahora integral de la naturaleza de Dios en usted. Amén. No pensaba decirles eso, pero bueno,
Y es que la semana pasada la enseñé, el sábado la enseñé. Y tremendo porque hicimos una oración fuerte ahí en esa enseñanza. Esa está en el YouTube, si la quieren ver. Bien, entonces esa era la mentalidad igualmente de los fariseos. Bien, la siguiente. Esta mentalidad caída se opone violentamente a creer que somos a la imagen y semejanza de Dios, forma humana. ¿Cuántos somos humanos? Todos. ¿Cuántos somos espíritus en esta humanidad? Así es como debemos de decir. Somos espíritus en una humanidad, pero somos espíritus que viven aquí en este cuerpo humano. Pero somos espíritus, nacidos de la simiente de arriba. Ahora nuestro espíritu está vestido, nuestro nuevo espíritu está vestido ¿de quién? Del cuerpo espiritual resucitado de Cristo. Véase vestido en Él. Véase vestido en incorruptibilidad. Véase vestido en inmortalidad. Porque eso es en lo que ahora usted está vestido. Esa vestidura que perdió al principio, ahora fue puesta de nuevo en usted. Por la obra de la cruz y por el poder de la resurrección de Jesucristo. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, hay una presencia hermosa! ¡Ay, qué hermoso! Entonces, la siguiente. Conociendo el ADN de la semilla del bien y del mal, la mentira y el engaño. Entonces, siempre les he dicho que para entender lo que somos, necesitamos entender lo que fuimos. Para que entendamos y apreciemos toda la obra de la cruz del Calvario y de lo que hizo Jesucristo por nosotros. Entonces, el conocer el ADN de la sabiduría corrupta de esta semilla del bien y del mal nos enseña a discernir lo que no viene de Dios y lo que sí viene de Dios. Lo que viene de la fuente de la muerte y lo que viene de la fuente de vida. Lo que viene de esa sabiduría corrupta y lo que viene de la sabiduría de lo alto. Este árbol del conocimiento del bien y del mal, que es la sabiduría corrupta, produjo una ausencia de la vida de Dios, no solamente de la vida de Dios, sino de la mente de la sabiduría que Dios le había dado al hombre, con la que había llenado su mente, trayendo así tinieblas a nuestro entendimiento. Entonces, este árbol no fue puesto detrás de las rejas, sino que cualquiera podía tener un libre acceso, al igual que el árbol de vida. Aún era agradable a la vista, solo que su fruto produciría el veneno que causaría la muerte. El bien de Dios en la tierra del corazón del hombre igualmente fue distorsionado y estaría mezclado con el mal. Una sola semilla produciendo una dualidad, como se originó en el corazón de Satanás, con la diferencia que para él fue una condenación eterna, pero para nosotros en Cristo fue ahora una redención. Amén. Bien, entonces, siguiente. Entonces, el bien y el mal. El bien trastocado conduce a la muerte y el mal llevan a la muerte. Este árbol dual y ambivalente nos mantenía bajo la muerte y condenación. ¿Okay? No se les olvide. Ustedes cuando estaban en esa naturaleza caída, tenían ese árbol del conocimiento del bien y del mal dentro de usted. Hiciera usted bien o usted hiciera mal, igualmente estaba usted bajo la muerte. Amén. Siguiente. Vamos a Lucas. Oh, perdón, ok. ¿Cuál es esta? Ok, el bien trastocado conduce a la muerte y el mal, sí, ok. Entonces, el bien está asociado con el árbol que conduce a la muerte, pero igualmente el mal. No podemos pasar por alto la forma precisa de esta pieza del rompecabezas, de lo contrario no encajará. Incluso este bien que se hacía en este conocimiento
de esta sabiduría corrupta conducía a la muerte. ¿Cómo puede el bien conducir a la muerte? El bien para el mundo no es lo mismo del que habla la Biblia con respecto a lo bueno o al bien de Dios. Por lo tanto, no nos podemos conformar al concepto del bien que el mundo nos da. Porque este bien dio como resultado, el bien y el mal dio como resultado una sabiduría ¿qué? Corrupta. ¿Cuántos creen que el mundo está bajo la sabiduría corrupta? ¿Cuántos creen que también nosotros hemos vivido en esa sabiduría corrupta? Pero ¿cuántos estamos siendo limpiados de ese tipo de mente, no demencia, sino de mente en nosotros? Y más tenemos que entender la grandeza de lo que es la sabiduría de Dios en nosotros. Más y más nosotros deberíamos estar dando el fruto de la sabiduría de Dios en todo lo que hacemos, lo que hablamos, lo que decimos, en lo que actuamos y en lo cómo nos comportamos, porque esa sabiduría es totalmente opuesta a la sabiduría corrupta que habíamos tenido. Amén. Entonces, el concepto del mundo es, aunque los humanos pueden tener cosas malas, los humanos son fundamentalmente buenos. Pongan atención, porque yo quiero que ustedes entiendan esto que estoy hablando. Miren el concepto del mundo. Miren el concepto del mundo. El mundo dice, no hay nadie malo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah, no, esa es buena gente. ¿Cuántos hubieran podido pensar que Pablo Escobar, fuera un hombre malo? En Antioquia lo adoran. ¿Malo? No, él fue buenísimo. Miren a cómo el mundo está llevando la sabiduría terrenal, animal y diabólica de un hombre, haciéndolo ver como si fuera bueno. Era malo. Y la Biblia dice que no hay nada bueno, o sea, que todos son malos. Nosotros éramos malos, no teníamos nada de Dios en nosotros. Nosotros no teníamos nada bueno de Dios en nosotros. Nosotros teníamos también una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y nos movíamos así y éramos así tal cual. No hay diferencia. Así él hubiera pagado toda la deuda de Colombia, él continuaba siendo un hombre destituido de la gloria de Dios y muerto en sus delitos y pecados. Y punto. ¿Que hizo cosas buenas? Eso no lo lleva a usted al cielo. ¿O sí? ¿O hay alguien aquí que está creyendo que por hacer obras buenas, va a ir al cielo? No, estaba destituido de la gloria de Dios. Vaya pa'l carambas. No había nada bueno en él. Vamos a Romanos 3:10 para entender este punto con respecto al bien y el mal. Romanos 3:10. Entonces, el concepto del mundo, aunque los humanos pueden hacer cosas malas, los humanos son fundamentalmente buenos. ¡Qué mentira tan grande! No, sí, él hacía cosas malas, pero no, él era bueno. Terrible. Romanos 3:10 al 12. No hay justo, ni aun qué, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Porque yo haga el bien, eso no me hace ser buena gente. ¿Cierto? Porque hay una dualidad en el hombre caído. Así que haciendo el bien, continuaba siendo malo. Y haciendo malo, y haciendo lo malo, igualmente continuaba siendo peor. Amén. Entonces, ¿entienden lo que éramos antes?
Porque la idea de este punto aquí es que usted entienda que ese bien y ese mal estaban radicados en nosotros y llevábamos a cabo una sabiduría corrupta. Yo le pregunto muchas veces a la gente cuando tengo la oportunidad de evangelizar, porque uno les pregunta, ¿usted cree que si usted se muere hoy usted va para el cielo? Y las personas me dicen, muchas me han contestado, claro que sí. Yo le digo, ¿por qué? Porque yo hago cosas buenas, porque yo soy bueno. Sí, es verdad. Esa es la ignorancia tan terrible que hay en el mundo, de una sabiduría corrupta. Yo le digo, bueno, Señor, si usted cree que usted es bueno y usted por las cosas buenas que hace va al cielo, ¿qué pasa cuando usted es malo y hace las cosas malas? ¿A dónde se va? Quedan como que turuletos. Porque usted no puede ser dividido. Usted no puede irse una parte suya arriba y la otra parte abajo. ¿Cierto o no? O es arriba todo o es abajo todo. Pero eso de que va a estar un tiempito arriba y otro tiempito abajo, no. Y eso sucede con la mayoría de los cristianos. Tristemente no han entendido lo que significa la sabiduría corrupta en sus corazones. De ahí que ellos todavía quieren mover el brazo de Dios haciendo lo bueno. O quieren que Dios les otorgue favores haciendo lo bueno. No, la única manera en que nosotros ahora somos salvos es porque hemos recibido a Jesucristo. Y Él nos ama y lo que quiere ahora en su amor es transformarnos para no dejarnos en esa sabiduría corrupta, sino llevarnos a la sabiduría de Él. ¿Me siguen acá? Ninguno puede ser salvo por las buenas cosas que haya hecho. Ninguno de nosotros puede ser salvo por las buenas cosas que hagamos, porque todavía hacemos cosas malas también. ¿Cuántos se pusieron de mal genio esta semana? Bueno, apenas estamos al lunes, solo el primer día, ayer. ¿Cuántos de pronto tuvieron malos pensamientos? ¿Cuántos de pronto dijeron una mentirita? O una mentirota. ¿Sí me están siguiendo? ¿Pero continúan siendo hijos de Dios? ¿Y si se muriera esta noche, para dónde se va? Para arriba. Entonces, ¿sí se dan cuenta lo mal que es esta sabiduría corrupta y a lo que nos ha llevado esta sabiduría corrupta? A nada bueno. Y de eso es que nosotros nos tenemos que estar deshaciendo y destruyendo, porque ya yo no estoy en esa sabiduría, estoy en la nueva, en la sabiduría de arriba, en la que viene de la Cristo, no en la que viene de Satanás, sino en la que viene de Cristo. Amén. ¿Cuántos están contentos por eso? Amén, amén. Bueno, vamos entonces, continuamos. Ok. Entonces, el bien lleva a la muerte, el mal lleva a la muerte porque estábamos todos muertos. Ok. El ser humano es malo por naturaleza, aunque puede hacer cosas buenas. Oiga, el ser humano es malo por naturaleza, aunque puede hacer cosas buenas. No es al revés. ¿Ok? No es que es bueno y hace cosas malas. Es malo. Como acabamos de leer, que es malo. Eso éramos, hermanos, malos. Malos éramos. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, haciendo el bien o haciendo el mal, todos estábamos muertos y condenados. ¿Pero qué recibimos ahora? ¿El fruto de qué? De vida. Amén. Para ahora tener la sabiduría de lo alto. Para ahora actuar en la sabiduría de lo alto. Ya no en la sabiduría del bien y del mal, sino ahora sabemos que podemos actuar, oye, en la sabiduría de Dios y hacer el bien.
Amén. No porque nosotros lo seamos en nosotros mismos. No se les olvide nunca esto. Sino que lo que somos ahora lo somos porque Él es el que está en mí. Porque he nacido de su simiente. He nacido de su simiente. Amén. Lucas 18, versículo 19. ¿Por qué me llamas bueno? Mira la respuesta de Jesús. Ninguno es bueno, salvo uno, es decir, Dios. Aquí estaba hablando como hombre. Él estaba poniendo, haciéndose referencia en cuanto a qué, a la humanidad. ¿Ok? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, salvo uno, es decir, Dios. Entonces, si ninguno es bueno, entonces todos son malos. Y esto nos incluye a usted y a mí. Ninguno nace con la vida de Dios, todos nacemos muertos en el pecado. Adán participó de ese árbol y él representa a la humanidad. Todos los que venían después de Adán llevarían esa misma sabiduría corrupta de una mente caída. Y no es esa idea que hay también de, es que hay dos perros dentro de usted, uno blanco y uno negro. ¿Nunca habían oído eso? Ok, sí, eso es nuevo, mejor que nunca lo hubieran. Pero miren y verán, no hay tal cosa, porque es que el yin y el yang es algo de los, ok, eso no es tal cosa. Jesucristo se llevó la naturaleza corrupta que nos llevaba a hacer el bien, que nos hacía malos, que nos hacía hacer el bien y hacer el mal. Se lo llevó Él todo, absolutamente todo. Entonces ya no tenemos un perrito blanco y un perrito negro en nosotros, ya no tenemos el bien y el mal dentro de nosotros. Ahora ¿qué tenemos? Vida. Ahora tenemos la naturaleza divina de Dios. Ahora tenemos un corazón nuevo, con una mente nueva. ¿Cuál mente tenemos ahora? La mente de Cristo. Y esa mente de Cristo es ¿qué? La sabiduría de Dios, la que vino de lo alto. Eso es lo que ahora nosotros somos. Oiga, no tenemos, somos en Cristo. Porque si yo no soy yo ya, en mí, el yo, que es el yo, el ser, mi alma, okay, ya no soy yo, sino el gran yo soy que está viviendo dentro de mí. Entonces yo soy una en el gran yo soy. No soy yo, es Él en mí. Amén. Entonces esto es bien hermoso cuando uno lo mira desde este punto de vista. Bien, entonces, ¿se necesita hacer el bien para ser salvo? Vamos, contésteme. ¿Se necesita hacer el bien para ser salvo? No. Díganlo con denuedo. No. ¿Qué necesito hacer? ¿Recibir a quién? A Cristo. Cuando recibo a Cristo, recibo su semilla. Ahora en Cristo puedo hacer las obras del Espíritu. Puedo dar el fruto del Espíritu. Ya no damos las obras de la carne, sino que damos la ¿qué? El fruto del Espíritu, pero no por nosotros, sino por Él. Amén. Bien, siguiente. Mentir, ok, es decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, de lo que se cree o lo que piensa, cosa que no es verdad. Ahí vemos a Pinocho. ¿Se acuerdan de Pinocho? Ok, el que les creció la nariz. En el figurado, oigan bien a esto, en el figurado, es decir, o manifestar lo contrario de la verdad. Cristo es la única verdad absoluta. Cualquier cosa que pensemos, digamos o hagamos contrario a Dios y su Hijo, es que mentira. Cuando usted se está poniendo de mal genio, cuando usted insulta a las personas, cuando no está mostrando amabilidad, no está mostrando humildad, ¿qué está sucediendo? ¿Ok? Usted está mostrando ¿qué? Todo lo contrario de lo que es Dios en usted.
Entonces, ¿qué está haciendo? Está usted engañándose a sí mismo. Está usted mintiéndose a sí mismo. Usted ya no es así. 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 Usted es como es Él. Un versículo que siempre cuando lo medito me vuela los sesos es 1 de Juan 4:17. Como es Él, así también soy yo aquí, ahora, en esta tierra. ¿Y cómo es Él? Él es santo, Él es verdadero, Él es justo. Así soy yo, porque no soy yo, es Él el que vive en mí. De aquí ustedes van a salir, mejor dicho, con un enjuague en la cabeza del caramba. Amén. Ok, siguiente. Miren lo que es engañar. Eso fue lo que hizo Satanás con Eva. Engañar es dar a la mentira la apariencia de ¿qué? ¿De qué? De verdad. ¿Qué fue lo que le dijo a él? No moriréis. Y luego dice, o inducir a alguien a tener por cierto lo que no es. ¿Valiéndose de qué? De palabras, de obras aparentes o fingidas. ¿No éramos así? ¿Sí o no? ¿Cuántas cosas no hacíamos bien feas en esa naturaleza caída, en esa mente mentirosa que teníamos? Bien, entonces, la mentira se refiere al contenido del mensaje, reflejando una realidad que no existe. Sin embargo, el engaño o la acción de engañar incluye el concepto clave intencional y voluntario. O sea, Satanás lo hizo con alevosía, sabiendo que era un engaño y que ese engaño iba a producir la muerte en ellos. Así de sencillo, así de malo es. Así de malo es. Amén. Es decir, que la mentira puede ser no intencionada, mientras que el engaño es totalmente intencional. ¿Qué hacen los que engañan a la gente con el paquete chileno? ¿Saben cuál es el paquete chileno, no? Ese que le dan un paquete ahí con un pocotón de animales, iba a decir, de billetes falsos. ¿Ok? ¿Qué es eso? Un engaño. Un engaño. O como los mensajitos que uno recibe. Yo a veces recibo, lo que pasa es que ya yo no le ando con, inmediatamente lo elimino, pero tienen una manera de engañar y te envían en mensajes, te envían un mensaje que te dice, señora, usted tiene en Servientrega un paquete, si usted no paga esta cantidad, entonces le van a devolver el paquete al sitio, bueno, cosas así, ¿ok? Y dice, y tiene que hacer clic, o sea, ahí en ese link para que usted pueda llenar una información. Eso es un engaño. Yo fui a Servientrega y le pregunté. Lo que pasa es que de verdad que los iPhones son muy buenos por eso, porque los iPhones inmediatamente te detectan. Yo no sé qué tienen ellos que de verdad inmediatamente te detectan y no me o sea, no hubo manera de poder yo abrir el link, gracias a Dios. Pero luego fui a Servientrega y les conté lo que me pasó. Me dijo, señora, ni por ahí abra ese link, porque inmediatamente le están robando toda su información. Entonces, ¿qué es eso? Engaño. ¿Qué hizo Satanás? Engañarnos. ¿Qué hacemos nosotros? Engañar. Nos engañamos a nosotros mismos. ¿Sabe qué? La naturaleza de la mentira que había en nosotros, esa naturaleza mentirosa, nos llevaba a engañarnos en nuestro corazón. Eso era lo que producía la mentira en nosotros. Los deseos engañosos, ¿de qué? De la carne. Los deseos engañosos de la carne. Eso era lo que nosotros, por la naturaleza de la mentira que había en nosotros, nuestro corazón se engañaba. ¿Cuántas cosas pensábamos que las hacíamos bien y nos engañábamos a nosotros mismos? ¿Cierto? Pero gloria a Dios porque Él se lo llevó todito en la cruz del Calvario. La siguiente.
El conocimiento del bien y del mal es dual y ambivalente. Siguiente. Mente dual, que tiene o reúne en sí dos caracteres o fenómenos distintos. Habían dos cosas en una misma semilla. Siguiente. Ambivalente, mire, voy por aquí, pero las flechitas me están llevando por allá, pero yo voy contrario. ¿Cuánto les ha pasado lo mismo? ¿Ah? Sus pensamientos contrarios. ¿Ah? Ambivalente tiene dos valores o conceptos distintos o diferentes que se generan del mismo corazón, oponiéndose ¿qué? El uno del otro. Ahora nosotros estamos en Cristo. Ahora nosotros, oye, ya tenemos la mente de Cristo. Pero ¿con qué estamos batallando? Con la mente carnal. Oponiéndose la una de la otra. La mente carnal se opone ¿a qué? A la mente del Espíritu. Amén. Pero ¿a cuál debemos dar a muerte? La carnal. Y dejar que la del Espíritu sea la que gane. Amén. ¿Por qué? Porque es la sabiduría de lo alto. Amén. Bien, la siguiente. La ley de Moisés fue escrita para señalar la mentira del engaño, del bien y del mal. Siguiente. Mente dual, ok. Dos aspectos importantes para ver en este punto. El primero, haciendo el bien o mal, todos estábamos muertos y condenados. El segundo punto, el bien siempre estaría asociado con el mal en el corazón malo del hombre. Aunque se hiciera el bien o el mal, la fuente del corazón del hombre continuaba siendo una de muerte espiritual en el hombre, ya que había un corazón de piedra y una mente entenebrecida. La razón de la que la ley de Moisés fuera escrita en el conocimiento del bien y del mal era para probar que el hombre tenía una naturaleza pecaminosa y su corazón siempre se inclinaría a hacer el mal, aunque hiciera cosas buenas. Por ejemplo, de los 10 mandamientos, vamos a tomar uno. No mentirás. ¿Correcto? ¿Qué pasa con esa ley de Moisés? Perdón, con la ley de Dios, porque esa es ley de Dios. Ok. ¿Cuántos dijimos mentiras? Todos. Vivíamos en la mentira, era algo natural. ¿Por qué creen que Dios dijo no mientan? Para frenar la maldad del corazón de nosotros. Así de sencillo. ¿Quién es el que me da el conocimiento y me está diciendo usted es mentiroso? La ley de Dios. La ley de Dios me está diciendo. ¿Y qué hacía la ley mosaica? Me ponía ¿qué? Un freno. Me mostraba, oiga, es que usted es un mentiroso. Usted tiene que ahora, mire lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuántas cosas aborrece Dios? Entre unas de esas está la lengua mentirosa. Entonces, ¿qué pasaba con la palabra de Dios? ¿Qué pasaba con la ley de Dios, que es la palabra de Dios? ¿Qué pasaba con ella? Cuando yo la leía en mi vida, o sea, antes de, cuando yo leía, wow, yo no debo de mentir. Yo me esforzaba por no mentir, pero no podía, porque mi carne era débil. ¿Alguno de ustedes hubiera podido cumplir todos los 10 mandamientos? Ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque sencillamente la ley solo fue para mostrarme que yo no podía dejar de pecar. Que había un bien y un mal en el corazón de nosotros y que estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Entonces de ahí la importancia de entender la ley de Dios y la ley mosaica. Amén. Bien, Salmos 19, versículo 7. Miren lo que hace la palabra de Dios. Por eso es que Dios es tan demandante y exigente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. En el Antiguo también les tocaba que meditar, llevar la palabra de Dios, y se la escribían aquí, se la escribían en los dedos, y se la escribían en las filaterías, en las vainas esas que usaban en sus trajes, y la demanda que era de parte de Dios en Deuteronomio en el capítulo 6, que hasta la pusieran en los postes, en las paredes de su casa, en todas partes, que el papá y la mamá debían estar hablando todo el día con sus hijos, ¿de qué? De la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios era la que iba a producir el freno para que ellos no se desenfrenaran a hacer locuras. Amén. Entonces, miremos ese versículo que es muy lindo, 19:7. La ley del Señor es ¿qué? Es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Este versículo se refiere a la ley, que es la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios, esta ley del Señor, este versículo en sí, nos está mostrando con claridad lo que es la palabra de Dios al corazón. Deuteronomio: el antiguo pacto fue condicionado: haces el bien y te bendigo, haces el mal y te maldigo, pero no es para con nosotros ahora. Deuteronomio 33, 15. Mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas ¿qué? Multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieras, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es impresionante porque aquí se pone la bendición y la maldición. Quiero preguntarles algo. Cuando usted recibió a Cristo, ¿entendía cualquiera de estas cosas? ¿Qué recibió usted? Cuando recibe a Cristo, ¿qué recibe usted? La bendición, porque Él es la bendición de Dios. Él es la semilla de bendición. Él es la sabiduría de Dios. Esta no es una cuestión opcional. Una vez que usted haya abrazado, una vez que usted ha recibido y ha abrazado la sabiduría de Él, que es vida para usted, la bendición está permanentemente sobre ti y no la maldición. Pero tú tienes que entender ese principio. Ya tú no estás bajo el conocimiento del bien y del mal. Ya tú no estás condicionado que haciendo el bien recibes bendición y que haciendo el mal recibes maldición. No. Tú estás condicionado ahora por la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es Cristo. Y Cristo es la simiente de bendición. Y en Cristo somos bendecidos. Amén. Ya no por ese árbol del conocimiento del bien y del mal, sino por el fruto de vida que ahora somos en Cristo Jesús. Vayan a descansar. Ya son las 8. Ya, tan rápido.